Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este video, este octavo video que estamos grabando, donde vamos a hablar sobre los tres blancos. Vamos a hablar sobre nutrientes y antinutrientes. Y bueno, nada, vamos a seguir tratando de esclarecer un poco conceptos en torno justamente a este nuevo paradigma en nutrición que estamos desarrollando a lo largo de este curso. Bueno, voy a empezar contándote un poco este concepto de nutrientes y antinutrientes. Bueno, vos sabés muy bien que hablamos en una de las clases sobre estas nuevas disciplinas, la nutrigenómica, la nutracéutica, todas estas disciplinas que surgen en el siglo XXI para justamente dar nuevos niveles de evidencia y traer mucha información nueva y muy interesante. Y bueno, básicamente cuando hablamos de nutracéutica, se acuerdan que dijimos que todo alimento, por definición, tiene que nutrirnos. Los alimentos tienen que ser una verdadera medicina para nosotros, como nos decía Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿Qué sucede? Que hoy en día en la dieta occidental hay muchísimos productos que ingerimos que no tienen ningún valor nutricional, con lo cual no pueden ser considerados alimentos. Entonces, cuando hablamos de un nutracéutico, de un alimento funcional o de un superalimento, estamos hablando de un producto que ingerimos que por sus características tiene valor nutricional, nos va a alimentar y bueno, obviamente va a servir a nuestro organismo a fin de muchas funciones que nuestro organismo debe cumplir. Entonces, ya desde ese punto de vista, existen muchísimos productos que ni siquiera pueden ser considerados un alimento. A su vez, justamente cuando hablamos de alimentos, sabemos que los alimentos deben contener nutrientes. Hoy en día ha surgido el concepto de antinutrientes. ¿Y qué son los antinutrientes? Son sustancias que están presentes en los alimentos y que pueden interferir con los procesos digestivos, pueden inhibir la absorción de ciertas vitaminas, por ejemplo, minerales, o incluso pueden dañar la pared intestinal, pueden dañar el aparato digestivo y generar fenómenos inflamatorios a nivel local, regional o sistémico. Hoy en día el concepto de antinutrientes se viene desarrollando fuertemente porque ya sabemos, hay mucho nivel de evidencia y sabemos de muchos productos que contienen antinutrientes. ¿Qué sucede con esos productos? Generan muchos fenómenos de intolerancia, de malas digestiones y de mala asimilación de nutrientes, o sea, vitaminas, minerales y sustancias como ya dijimos. Entonces vamos a desarrollar un poco todo esto para traer claridad y para que se entienda por qué hablamos del tema gluten free, por qué cuestionamos muchas veces algunos productos como las legumbres y las semillas, por qué el tema de la leche, de las harinas. Bueno, vamos a desarrollar un poco todo esto para darles claridad. Vamos a empezar hablando de los tres blancos. ¿Qué son los tres blancos? Son tres grupos de alimentos que hoy en día están siendo muy cuestionados desde el nuevo paradigma de nutrición por todos los fenómenos que generan a nivel del aparato digestivo, a nivel regional, los fenómenos inflamatorios que generan y también los desórdenes metabólicos que generan estos tres tipos de alimentos. Cuando hablamos de los tres blancos nos referimos al azúcar blanco, a las harinas refinadas y a los lácteos. Entonces, azúcar. ¿Qué sucede con el azúcar? Hoy en día el azúcar ni siquiera puede ser considerado un alimento. Podríamos considerarlo un veneno o ni siquiera un antinutriente, un veneno. El azúcar blanco, ustedes ya saben que está extraído de la caña de azúcar, pero por todo un proceso de industrialización y procesamiento llegamos a este producto, el azúcar blanco, que sabemos que tiene una altísima carga glicémica, sabemos que está íntimamente asociado a los fenómenos de diabetes y obesidad y sabemos que esta epidemia de diabetes y obesidad que tenemos a nivel global realmente está asociada claramente
al incremento en el consumo de azúcar blanco que se ha dado en la población a nivel global en los últimos 50 años. La realidad es que el consumo de azúcar blanco podríamos decir, hasta quintuplicado, y esto no ha sido gratuito. Esto ha generado en forma directa o indirecta un montón de problemas de salud en la población, porque el azúcar blanco hoy es considerado, según los que estamos en el nuevo paradigma de la nutrición, un verdadero veneno. El azúcar blanco dispara la insulina, el azúcar blanco justamente al disparar de la insulina promueve la lipogénesis hepática, el depósito de triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo, promueve todo lo que es los fenómenos de los procesos de diabetes, obesidad y una serie de procesos inflamatorios que se dan a nivel del metabolismo. Y bueno, y en síntesis, el azúcar hoy en día debe ser erradicado de nuestra dieta regular. Si nos queremos dar un gusto, nos damos un domingo y comemos algo que tenga azúcar, algo dulce, algún postre, algo con lo cual tengamos una conexión especial. Pero el azúcar blanco debe ser eliminado de la dieta regular. Pasamos a las harinas. ¿Qué pasa con las harinas? Un tema de las harinas, un tema específico de las harinas tiene que ver con el gluten. Pero otro tema específico de las harinas tiene que ver con, como ustedes saben, todas las harinas tienen almidón y ya sabemos que todos los carbohidratos, por su alta carga de carbohidratos, por su alta carga glicémica o índice glicémico, disparan la insulina, promueven todos estos fenómenos de hiperinsulinemia y se asocian muy directamente a todo lo que es síndrome metabólico, diabetes y obesidad. Ustedes también saben que los mejores carbohidratos son los carbohidratos de baja carga glicémica, de bajo índice glicémico y provenientes del reino vegetal, y no así las harinas refinadas, ¿no? Pan, galletitas, bizcochitos, pastas, arroz. Todos esos son carbohidratos con muy alto índice glicémico, que están elaborados la mayoría a partir de harinas refinadas, y eso hoy sabemos que se asocia íntimamente, estas dietas altas en carbohidratos, como ya decíamos, se asocian íntimamente a todos los procesos de hiperinsulinemia, síndrome metabólico. Ustedes ya saben que los carbohidratos disparan la insulina, promueven la lipogénesis, promueven este efecto adictivo, este fenómeno de adicción que se genera a los carbohidratos y el azúcar. Bueno, ya fuimos desarrollando todos estos temas en las clases previas, con lo cual las harinas refinadas deben ser eliminadas de la dieta, y todos los productos elaborados a base de harinas refinadas también no deben formar parte de nuestra dieta regular. Pero a eso agreguémosle que las harinas refinadas que están hechas a base de gluten justamente también son todo un tema. ¿Por qué? Porque hoy en día el gluten es considerado un antinutriente. Hoy sabemos, y hay investigaciones muy serias, hay un altísimo nivel de evidencia, y estas investigaciones ya llevan muchísimos años, ya digamos, es algo que ya está bastante demostrado, digamos, a nivel científico. Hoy sabemos que el gluten, ustedes saben que el gluten tiene una sustancia que se llama gliadina, y esta sustancia llamada gliadina lo que hace es romper las uniones estrechas que existen entre los enterocitos. ¿Qué son los enterocitos? Son las células que forman la barrera intestinal. Nuestra barrera intestinal está formada por todo, podemos decir, tapizada por células llamadas enterocitos, y esos enterocitos están unidos entre ellos por unas uniones llamadas uniones estrechas. ¿Qué hace la gliadina del gluten? Rompe esas uniones estrechas, transformando nuestro intestino en un verdadero colador. Ese fenómeno se llama intestino permeable. Hoy se sabe que el intestino permeable está asociado justamente a este antinutriente que se llama gliadina o gluten, presente en el gluten, y el intestino permeable es un fenómeno que se asocia a lo que nosotros llamamos inflamación silenciosa, que es un fenómeno que está subyacente o está subyacendo detrás de un montón de enfermedades crónicas que hoy están instaladas, como las enfermedades autoinmunes, como los desórdenes alérgicos, como fenómenos de neuroinflamación, por ejemplo, migrañas. Existen un montón de patologías que hoy ya hay nivel de evidencia que se asocian a esto que llamamos intestino permeable e inflamación silenciosa. Y sabemos que la inflamación silenciosa y la gran mayoría de los procesos de inflamación silenciosa, que ya son sistémicos, se iniciaron en el intestino.
¿Y por qué se inició en el intestino? Porque este intestino en algún momento empezó a sufrir un daño a nivel de esta barrera intestinal, y esta barrera intestinal, a medida que se fue dañando, fue generando esto que llamamos intestino permeable. El intestino permeable también hoy sabemos que se asocia a lo que llamamos disbiosis, que son los desórdenes en la microbiota, y para agregar el azúcar, las harinas refinadas y los lácteos, hoy sabemos que afectan seriamente la microbiota, la flora intestinal saludable, dañan la microbiota y fomentan todos los fenómenos de disbiosis que vemos asociados al intestino permeable. El gluten, en consecuencia, hoy en día es considerado un antinutriente. Existe muchísima intolerancia al gluten, más allá del celíaco. Hoy en día se sabe que hay muchísima gente que come harinas y se inflama. ¿Eso por qué sucede? Porque justamente esa persona está teniendo un fenómeno que se llama intolerancia al gluten. Después vamos a explicar bien en otra clase la diferencia entre sensibilidad alimentaria, alergia alimentaria y intolerancia. Pero básicamente cuando hablamos de intolerancia estamos hablando de que hay un fenómeno de mala digestión, mala asimilación de nutrientes o fermentaciones asociadas a ese producto, a ese alimento, a esa sustancia que estamos consumiendo. ¿Se entiende? Entonces hablamos de intolerancia a la lactosa, porque quizás no están las lactasas, no se digiere la lactosa y eso genera inflamación en nuestro intestino. Y hablamos también de intolerancia al gluten cuando justamente esta sustancia, el gluten, está generando un montón de fenómenos de malas digestiones, fermentaciones, inflamación, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y sistémico. Bueno, ya hablamos entonces del tema gluten como antinutriente, hablamos del tema harinas refinadas. Conclusión, harinas refinadas, out, por un lado, por la alta carga glicémica que tienen, porque son carbohidratos en un 99%, una alta proporción de carbohidratos, con lo cual disparan la insulina, nos hacen aumentar de peso, promueven la lipogénesis, generan estados de hiperinsulinemia persistentes. Entonces vamos a preferir esos carbohidratos de origen vegetal, pero con baja carga glicémica, con bajo índice glicémico. Por otro lado, sucede también con las harinas el tema del gluten. Recuerden, todo lo que tenga trigo, avena, cebada y centeno tiene gluten, con lo cual, todo un tema con el gluten, porque hoy en día es considerado un antinutriente. La mayoría de la gente mal digiere el gluten, no lo tolera bien. Y por último, las harinas también hoy son muy cuestionadas porque la gran mayoría son transgénicas, están manipuladas genéticamente las semillas, y hoy se sabe que los transgénicos generan un montón de fenómenos que hoy se están empezando a ver, que están empezando a ser estudiados, y que no sería tan gratuito como nosotros pensamos consumir alimentos transgénicos. Hoy en día en Argentina la soja, el maíz y el girasol son en un 99,9999 periódico 9 transgénicos. Si conseguimos o llegamos a encontrar soja, maíz o girasol que no sea transgénico, lo felicito, porque la verdad es que es todo transgénico. Acá donde vivimos obviamente se cultiva y sabemos que son todas semillas que son transgénicas. Entonces, otro tema más con el maíz. El maíz no tiene gluten, pero es una harina, el trigo, la avena, todos estos productos, ¿se entiende? Bueno, ¿qué pasa con otros antinutrientes? Existen otro tipo de antinutrientes y acá tenemos que pasar a hablar, después ya vamos a hablar del último blanco que es la leche, tenemos que pasar a hablar de justamente las legumbres y las semillas. ¿Qué pasa con las legumbres y las semillas? Hay muchísima gente que no tolera, que mal digiere, que come legumbres y semillas, y también pasa mucho con algunas oleaginosas y les cae mal. ¿Y por qué sucede eso? Porque justamente hoy empezamos a descubrir a través de todas estas disciplinas, nutracéutica, nutrigenómica, todas estas cuestiones que vamos aprendiendo tanto de nutrición, empezamos a descubrir que ese tipo de alimentos, legumbres, algunos granos, oleaginosas y semillas, tienen antinutrientes. Esos antinutrientes tienen muchos nombres: saponinas, lectinas, taninos, hay varios fitatos, algunos productos tienen fitatos. ¿Y qué sucede? Esas legumbres, esas semillas, al tener antinutrientes,
básicamente esos productos, la gran mayoría, lo que generan es inhibir nuestras enzimas digestivas. En la naturaleza, la semillita, el granito, la legumbre, tiene como una película, una corteza, una cascarita que la rodea. ¿Qué función cumple? Cumple la función de protegerla, esa semillita, para que esa semillita pueda caer en tierra, crecer, desarrollarse y antes de ese proceso no sea dañada por la naturaleza, podríamos decir. Entonces, ¿qué sucede? Esa semillita tiene en esa cascarita, podríamos decir, sustancias, que son estas famosas sustancias, lectinas, saponinas, todas estas sustancias que llamamos antinutrientes, que lo que hacen es inhibir justamente en nuestro aparato digestivo nuestras propias enzimas digestivas. Esa sustancia, digamos, la cascarita, la semillita, el grano, lo tiene porque la naturaleza tiene un sentido, que es protegerse de los factores exógenos que pueden dañar la semilla. Pero en nuestro aparato digestivo, esas sustancias promueven malas digestiones, porque lo que hacen es inhibir nuestras enzimas digestivas. Ya de por sí estamos ingiriendo cualquier tipo de alimentos. Tenemos malas digestiones porque tenemos un montón de fenómenos, como por ejemplo lo que llamamos el intestino permeable, el intestino encolador, toda esta cuestión. Tenemos la microbiota alterada y a eso le agregamos los antinutrientes que vienen a través de estos alimentos. Conclusión, la mayoría de la gente come legumbres, come algunos granos, come semillas y le caen mal. Las mal digieren, le caen mal, fermentan, producen gases, dolor abdominal, distensión, que eso es un claro fenómeno, un síntoma que se asocia a fenómenos de inflamación intestinal. Y conclusión, la gran mayoría de las personas tienen estos problemas tanto con las legumbres como con las semillas, como con algunos cereales y leguminosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos productos? Comerlos en muy poca cantidad, porque podríamos decir que alteran seriamente nuestra capacidad enzimática, y aparte de eso tenemos que activarlos, ¿se entiende? Ya vamos a ver de mandarles una serie de videos o material para que ustedes aprendan a activar las semillas, para que aprendan a activar las legumbres, pero bueno, tampoco es tan sencillo, digamos. Si ustedes las activan, las van a digerir mejor, pero si no las activan, es muy probable que tanto las legumbres como las semillas, como las oleaginosas y algunos cereales, les caigan pesados, ¿se entiende? Entonces, bueno, esto lo tenemos que explicar, porque este fenómeno explica por qué durante años comíamos legumbres y al tiempo, a las horas, teníamos gases, ¿se entiende? Porque las legumbres tienen antinutrientes, tienen saponinas, tienen un montón de sustancias que producen este tipo de fenómenos de inflamación, de fermentaciones, de malas digestiones. ¿Por qué? Porque inhiben nuestras propias enzimas digestivas. Pero a su vez existen muchas sustancias presentes, antinutrientes presentes en semillas y legumbres que producen el mismo efecto que produce el gluten. Dañan la pared intestinal, dañan la barrera intestinal. Conclusión, las semillas y las legumbres no serían tan beneficiosas, tan inocentes alimentos como siempre pensamos. No estamos diciendo que no se coma, estamos diciendo que esto pasa mucho en el vegetarianismo, que hay un alto consumo de legumbres y es como que nuestro aparato digestivo quizás no puede procesar una gran cantidad de este tipo de alimentos, porque este tipo de alimentos vienen con esas sustancias que se llaman antinutrientes, que por un lado producen daño en la barrera intestinal, al igual que el gluten, y por otro lado están produciendo fenómenos de malas digestiones. ¿Por qué? Porque inhiben nuestras propias enzimas digestivas. Hoy en día eso está demostrado y bueno, y tiene que ver con la protección que la pobre plantita, que la semillita trae para poder vivir en medio del medio ambiente, en medio de la naturaleza. ¿Se entiende? Pero bueno, todo esto nos arroja luz a la hora de darnos cuenta porque durante años no digeríamos bien este tipo de alimentos. Entonces, legumbres, semillas y algunos granos y cereales los debemos activar antes de consumirlos, o por ejemplo en el caso de la soja podemos consumir los brotes de soja, que es una forma, bueno, más allá de que la soja es transgénica, pero bueno, saquemos que es transgénica, podríamos consumir los brotes de soja, pero ya les digo, si tomamos, si hacemos un puré de garbanzos, el famoso hummus, o si hacemos algún tipo de preparación con soja, o si comemos el famoso guiso de lentejas, es muy probable que
terminemos generando malas digestiones en nuestro intestino. No estoy diciendo que no se coman legumbres, estoy explicando este fenómeno que se da con los antinutrientes presentes en legumbres, semillas y muchos cereales y oleaginosas. Bueno, conclusión, una cosa es un alimento pleno de antinutrientes y otra cosa es un alimento que tiene nutrientes y antinutrientes, ¿se entiende? Cuando tiene antinutrientes hay que tener cuidado porque los antinutrientes de alguna forma o dañan la barrera intestinal o están generando fenómenos de malas digestiones, fermentaciones, alteran la microbiota directa o indirectamente y todo esto termina de alguna forma fomentando estos procesos de inflamación a nivel regional. Muchas personas que tienen, después de comer o después de consumir ciertos alimentos, inflamación intestinal, gases, se distienden, tienen dispepsia, se constipan o de repente tienen una deposición diarreica, ¿se entiende? Porque ese intestino está mal, ese intestino está enfermito, ese intestino está inflamado. Entonces, hoy sabemos que el intestino permeable es todo un tema, genera muchísimos problemas de salud, genera muchos fenómenos y desórdenes inmunológicos a nivel sistémico, que le llamamos inflamación silenciosa, y fomenta directa e indirectamente un montón de fenómenos de estrés oxidativo en nuestro organismo. Bueno, entendimos, cerramos el tema legumbres, semillas, cereales, granos, oleaginosas. Vamos a ir a ver cada uno de acuerdo a cómo tenga su intestino, a cómo digiere estos alimentos. Digamos que una dieta antiinflamatoria, legumbres no, semillas casi nada, granos tienen almidón, muchos tienen gluten, tampoco, soja, todas estas cuestiones las vamos a evitar y vamos a buscar esos alimentos que son súper antiinflamatorios, vamos a evitar todos los alimentos que son inflamatorios. Esto sería el caso de una persona que tenga una enfermedad autoinmune, el caso de una persona que tenga, por ejemplo, tenga cáncer, el caso de una persona que tenga serios problemas digestivos o cuando hablamos de fenómenos alérgicos, asma bronquial, rinitis alérgica. Yo doy fe, saqué el gluten, nunca más volví a tener una bronquitis crónica. Como pizza, como algo con gluten, al día siguiente amanezco congestionada, porque está claramente ya demostrado, y yo doy fe, doy testimonio, la relación tan estrecha que existe entre el gluten y los fenómenos inflamatorios sistémicos, y eso es lo que ya dijimos, patologías autoinmunes, patologías alérgicas, neuroinflamación. Dentro de lo que es neuroinflamación tenemos migrañas, trastornos de ansiedad, cuadros depresivos. Hoy está claramente estudiada y demostrada la relación entre intestino permeable y depresión. Muy interesante, realmente muy interesante, porque hay mucha gente que su problema es el gluten y está teniendo fenómenos en sistema nervioso, por ejemplo, un cuadro depresivo, esa persona no se siente bien, no está bien, y esa persona quizás saca el gluten y resuelve el problema. Tratándola con medicina ortomolecular, con nutrientes para el cerebro, mejora su estado de ánimo. El señor Perlmutter, neurólogo, que publicó hace muchísimos años 90, su libro Cerebro de Pan, se los voy a mandar en PDF, fue el primero que asoció el gluten, los fenómenos de intestino permeable, intolerancia al gluten, sobre todo en celíacos en esa época, con desórdenes y síntomas neurológicos. Entonces es muy interesante, esto ya está recontra demostrado, hay personas que están teniendo serios problemas en su organismo asociados al tema gluten. Hoy en día una dieta antiinflamatoria no debe contener gluten. Bueno, vamos a la leche. ¿Qué pasa con la leche? La leche durante años fue promovida, sobre todo por la industria láctea y por un montón de asociaciones, como el mejor alimento, como un alimento completo, fuente de calcio, de vitamina D. Bueno, hoy en día lo que sabemos a la luz de estas nuevas disciplinas y de la ciencia es que la leche es un alimento muy proinflamatorio. Primero porque tiene ciertas proteínas como la caseína que fomentan, inducen fenómenos de sensibilización alérgica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de intestino permeable, inflamación silenciosa? Bueno,
Un alimento proinflamatorio es un alimento que induce fenómenos de inflamación silenciosa. Hoy se sabe que la leche, a través de estas proteínas que tiene, puede inducir fenómenos inflamatorios a nivel intestinal y sistémico. Entonces, hay todo un tema que relaciona, hay todo un área de la ciencia que estudia, por ejemplo, la relación entre la leche, el consumo de leche y los desórdenes alérgicos. Por otro lado, otro tema de la leche es que tiene lactosa. Y ustedes saben que hay mucha intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque sobre todo en los adultos se van perdiendo las lactasas, que son las enzimas que están en el ribete intestinal y que nos ayudan a digerir la leche. Con lo cual, existen muchas personas que no tienen bien sus lactasas y que mal digieren la leche. Entonces, consumen leche y se sienten inflamados. Consumen yogur y se sienten inflamados. ¿Se entiende? Otro tema con la leche. Tercer tema con la leche. Hoy en día todas las leches y todos los productos lácteos, a no ser que vivamos en el medio del campo y ordeñemos la vaca nosotros o la cabra nosotros, están llenos de hormonas, están llenos de antibióticos, están llenos de un montón de productos químicos que le agregan a los productos lácteos. Entonces no son inocentes alimentos, son productos procesados. Entonces ahí ya tenemos 3 razones para no consumir leche. ¿Se entiende? Primero, las proteínas de la leche de vaca que pueden inducir fenómenos inflamatorios. Segundo, la lactosa que puede inducir intolerancia. Tercero, todas las hormonas, antibióticos y aditivos que tienen los productos lácteos. Cuando hablamos de productos lácteos, podríamos decir que la leche de todos es la más indigesta, con la cual ya diríamos que la estaríamos sacando, en una dieta antiinflamatoria, estaríamos sacando la leche definitivamente. Si vamos al yogur, ¿qué pasa con los yogures? Los yogures, el yogur es leche fermentada, tiene efecto probiótico, prebiótico, espectacular. El tema es que los yogures que consumimos habitualmente, que son los que compramos en el supermercado, están llenos de aditivos, tienen químicos, tienen azúcar, les ponen maicena muchas veces para espesarlos, y entonces ya deja de ser un inocente alimento, un alimento saludable, un alimento nutritivo, que sería un yogur con efecto probiótico. Es un alimento, o entre comillas alimento, que está lleno de aditivos, de químicos, tiene azúcar, dispara la insulina y de natural no tiene nada. Si nosotros podemos preparar un yogur casero y natural y no agregarle azúcar, ahí podríamos ver de incorporar el yogur, no demasiado, pero de incorporarlo como parte de la dieta. Pero olvidémonos de estos yogures que se compran en el supermercado. Ni hablar si hablamos de todos estos postres lácteos para los niños, que están llenos de azúcar y de aditivos y de químicos. Los chicos se acostumbran a comer esos postres lácteos y después nunca más te agarran una fruta, porque se acostumbran a esos productos que tienen alto contenido de azúcar. Entonces, dentro de todos los productos de la industria láctea, la mayoría tienen ese problema. Están llenos de aditivos, de químicos, tienen azúcar, y ni hablar que la leche ya viene con hormonas, antibióticos y un montón de sustancias que no son muy saludables, no son inocentes alimentos. Cuando hablamos de los quesos, vamos a rescatar los quesos duros. Vamos a rescatar los quesos duros, si son de excelente calidad, mejor. Y siempre es bueno consumir un queso de muy buena calidad y que tenga un proceso de fermentación interesante. Obviamente que una dieta antiinflamatoria estricta, quizás hasta tengamos que sacar el queso. Pero yo no recomiendo que saquemos el queso de la dieta, recomiendo que sigamos consumiendo quesos de buena calidad. No así en el caso de la leche, que yo diría que ya out, y los yogures, todos los postres, todos los productos lácteos de supermercado, también hay que eliminarlos. Podríamos dejar el queso y la ricota. Y con respecto al yogur, hacer nuestro propio yogur casero y ver cómo nuestro intestino puede digerir el yogur. Existen personas que tienen intestino muy enfermo, que tienen intestino muy dañado, podríamos decir en terapia intensiva, y esa persona todo lo que come lo mal digiere.
En ese caso, es muy importante que esa persona haga una dieta de eliminación, una dieta muy estricta, eliminando todos esos alimentos que son proinflamatorios, al menos por un periodo de 6, 9 o 12 meses, y que empiece a consumir enzimas digestivas. ¿Para qué? Para mejorar su digestión, para poner a punto el aparato digestivo. Cuando el aparato digestivo empieza a mejorar la digestión, la persona se empieza a sentir mejor, no tiene tantos síntomas como tenía antes y en algún punto del tratamiento podemos agregar probióticos para mejorar la flora intestinal. Pero bueno, eso tiene que ser guiado o supervisado por un profesional de la salud. Lo que yo les puedo decir es lo que primero ustedes tienen que hacer es mejorar su alimentación. ¿Por qué? Porque el intestino permeable y la disbiosis en un 80% parten de una alimentación muy insana, de una alimentación poco saludable y de consumir todos estos productos que por años nos dijeron que eran saludables, que tenían que ser parte de la dieta, no nos decían nada del azúcar, quizás al diabético le sacaban el azúcar, pero el azúcar era como lo más normal. De hecho, el azúcar se sigue vendiendo en el supermercado. El azúcar tendría que estar prohibido, tendría que estar prohibido, porque si supiera el desastre sanitario que generó el azúcar, realmente tendrían que prohibirlo. Pero bueno, nada, sigue estando en el supermercado el azúcar. Nunca nos dijeron el efecto que tenían estas harinas refinadas sobre nuestro metabolismo, disparando la insulina, fomentando fenómenos de hiperinsulinemia. Nunca nos hablaron del tema gluten, recién ahora está surgiendo un poco el tema gluten. Nunca nos hablaron de todo este tema de la industria láctea, los agregados que tienen los lácteos. Hay productos lácteos que dice producto lácteo y ni siquiera es leche. Y bueno, y en líneas generales vuelvo al concepto de consumidor consciente. Cuando somos consumidores conscientes, no significa que quizás nunca más voy a consumir ese producto. Quizás algún día consumo algún yogur quizás, o quizás algún día, no sé, vuelvo a comer, como una torta de chocolate, pero al menos soy consciente de lo que estoy comiendo, al menos estoy tomando una decisión consciente y estoy eligiendo consumir eso, quizás porque, no sé, estoy en un cumpleaños, me ofrecen una torta, o quizás porque tengo una conexión especial con el tiramisú y me lo quiero comer, pero no porque sea un alimento, ¿se entiende? Alimento es un producto que tiene valor nutricional y que nos va a nutrir siempre y cuando lo asimilemos bien. En el caso de un intestino permeable, por eso esa frase, no somos lo que comemos, somos lo que digerimos y lo que asimilamos. En el caso del intestino permeable, realmente son personas que tienen serios problemas digestivos y no asimilan nada. Entonces pueden comer, no sé, alimentos súper saludables y como no asimilan los nutrientes, van a estar deprivados de nutrientes. Entonces el tema intestino permeable es un tema súper serio, por eso este video es tan largo, ya vamos por 32 minutos, por eso es tan delicado este tema de intestino permeable y es tan serio porque una persona que no tiene buena alimentación, buena digestión y buena asimilación de nutrientes está malnutrida o está desnutrida. Y eso no es gratuito, eso genera muchos problemas de salud. Y hoy en día hay personas que quizás se alimentan bien, pero no digieren y no asimilan bien los nutrientes. ¿Se entiende la diferencia? No somos lo que comemos, somos lo que comemos, lo que digerimos y lo que asimilamos. Y para eso no tenemos que tener un intestino enfermo, tenemos que tener un intestino sano. Solamente un intestino sano con una microbiota sana va a poder digerir y asimilar los nutrientes como corresponde. Bueno, espero que les haya servido este video, espero que todos estos conceptos los puedas ir incorporando en tu vida, no desesperar, acá hay muchas cosas interesantes que se dijeron, este concepto del antinutriente, hablamos de gluten, hablamos de los 3 blancos, azúcar, harinas refinadas y leche que debemos eliminar, bueno, hablamos de muchas cosas, hablamos de intestino permeable. Lo importante es que se entienda que todos estos descubrimientos son muy nuevos, son de los últimos años. Se está instalando seriamente toda esta problemática de gluten, de los transgénicos, de los lácteos, de todos los aditivos que tienen los productos alimenticios en general. Y bueno, nosotros
en este contexto, queremos arrojar luz, queremos informarlos, queremos realmente que aprendan a ser consumidores conscientes, sin llegar a ser personas que seamos fundamentalistas, que seamos obsesivos, empezar a ser consumidores conscientes y empezar a erradicar de nuestra dieta regular todos estos productos que no son inocentes, son muy nocivos para nuestra salud. Bueno, me despido, espero que te haya gustado este video y nos estamos viendo en el próximo video, en el video número 9.